tiene que tener el poder de despedir a funcionarios públicos con mayor facilidad. Porque ahorita están empezando, incluso les están diciendo, si te quieres ir te vamos a dar tanto, ¿no? Pero tienes que irte ya. ¿Por qué? Porque ya viene la automatización laboral y ya les dijo, si el 6 de febrero no se presentan a trabajar, estás despedido, tienes que estar acá, ¿no? Y es que muchos trabajan, o sea, ese era, si decíamos que en México, o muchos, ¿se acuerdan de Argentina, no? ¿Cómo era el tema de trabajar en el gobierno, no? Y los amigos y cómo se inflaba y todo esto. Estados Unidos era el mayor. Así que en materia de energía también los mejores pensadores dicen que si Estados Unidos utiliza, por ejemplo, la ley de la producción de la defensa, entonces tal vez los precios de petróleo puedan bajar significativamente. Aquí no lo creo porque están queriendo hacer una estupidez, ¿no? Que está diciendo Donald Trump que Arabia Saudita tiene que bombear más para que bajen los precios del petróleo. Y dices, oye, ¿por qué le interesaría a Arabia Saudita bajar los precios internacionales del petróleo cuando les está yendo bien? Y es donde, oye, hay un piso que es creo que como 65, 67 dólares el barril que les cuesta producir y lo demás ya empiezan las ganancias, ¿no? Para que estén bien según su presupuesto. Dice, quieren imponer, por ejemplo, un tope al petróleo ruso, como 45 dólares, ¿no? Que esto prácticamente, ¿qué pasaría, no? No habría incentivos para producir y esto causaría también en Estados Unidos que se fueran a la quiebra muchos de los productores de petróleo. El tipo está queriendo hacer una serie de medidas que ¿qué va a pasar? Incluso aquí con esto de que estas nuevas leyes y demás, sí, pero quieres bajar el precio del petróleo acá y a base de esto y ¿qué van a hacer? O sea, los productores necesitan cierto precio. Ahorita se puede decir, está estable, está moderado, 75 dólares. En materia laboral, el presidente Trump va a enviar hasta 30,000 inmigrantes ilegales a la bahía de Guantánamo, lo que habíamos visto. También en materia cambiaria, esta combinación de políticas implicaría un dólar mucho más fuerte, pero una menor inflación de Estados Unidos y por lo tanto, tasas más bajas en ese país, se pregunta, puede moderar un poco el impulso. Por otra parte, el dólar y solo el dólar estaría atado a una red criptográfica estadounidense occidental para respaldar su uso. Y esto es una forma en la política económica de Trump que puede unirse y donde los bancos centrales lo que necesitan es pensar mucho en ello en lugar de centrarse en políticas económicas como aranceles de manera aislada. Por otra parte, hay otra forma para que las cosas puedan resultar si es que el conjunto de herramientas del arte de gobernar no combinan bien. Esto puede resultar en resultados macroeconómicos y de mercado bastante diferentes, como lo hemos estado enfatizando, en el año de vivir peligrosamente durante muchos meses. Porque en ese sentido, ayer, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ella presentaba una nueva brújula de competitividad basada en conclusiones del informe Draghi que incluían gigafábricas de inteligencia artificial, planes de acción para materiales avanzados, cuántica, biotecnología, robótica y tecnología especializada. Es una estrategia de la Unión Europea para empresas emergentes y en expansión. Una hoja de ruta para la descarbonización y la competitividad. Amigos, una vez más, descarbonización y competitividad, y lo quieres combinar con inteligencia artificial que gasta ingentes cantidades de energía. En verdad que es un caballo de Troya esta señora para Europa. El Pacto Industrial Limpio para promover tecnología limpia y nuevos modelos de negocios circulares. Un plan de acción de energía asequible. Venla contraproduce, o sea, no se compagina. A ver, quieres energía barata y asequible, pero la quieres limpia, ¿no? ¿Cómo? Una ley de aceleración de la descarbonización industrial, planes de acción a medida que sectores del uso intensivo de energía, asociaciones de comercio e inversión limpias, nuevas normas de contratación pública que permitirán quizás la introducción de una preferencia europea para sectores críticos y de tecnología, reducir al menos 25% de la carga administrativa para empresas y 35% para las pymes, estrategia horizontal del mercado único para modernizar este marco de la gobernanza en la Unión Europea. Y esta Unión Europea de ahorro a la inversión para crear nuevos productos de ahorro e inversión para garantizar un flujo de inversiones sin fisuras en toda la Unión Europea. O sea, amigos, es increíble lo que quieran hacer allá porque no se compagina con la realidad. Ahora, Pepe Escobar comenta esto. Bailando
al ritmo de la discoteca del infierno de Donald Trump. Y es que a finales de la década de los 70, Donald Trump, de unos 30 y poco años, arrogante como siempre y recientemente casado con Ivana en 1977, podía ser visto de vez en cuando en la electrizante vida nocturna de la ciudad de Nueva York, especialmente en una discoteca de fiesta glamurosa Estudio 54. Y ahí, un éxito certificado de la pista de baile Estudio 54 fue Disco Inferno de Tramps, así mezclado por el mago del baile Tom Moulton, lanzado en 1976, 2 años antes del eterno favorito de Trump, YMCA, ¿no? Que esta como le encanta y es tan raro porque, bueno, sería como lo Day, lo Woke, ¿verdad? Los que lo bailan y lo cantan. Ahora resucitó este furor mundial como la banda sonora de estos movimientos de baile de Trump 2.0. Y a todos los efectos prácticos, Trump es ahora el DJ que convierte el planeta entero en una discoteca infernal. La gente está gritando, fuera de control, y así todo. Es tan entretenido cuando este boogie empieza a explotar. Y el boogie de Trump, que explota en serie, no es nada menos que el sonido amplificado e ininterrumpido de un teatro, la grandilocuencia y el caos descontrolado. Ustedes lo han visto, ¿no? O sea, cómo ha actuado, cómo esto le va a impactar a sus nacionales. Y así el espectáculo de ruido y furia de Trump es un torrente de órdenes ejecutivas, sesiones de fotografías, trucos de ilusionismo cuidadosamente preparados, titulares que dejan sin aliento. Significa algo que oculta la misma vieja mentalidad imperial, que ahora se está manifestando abiertamente como un circo de 3 pistas armado. La escenografía invariablemente triunfa sobre la sustancia, ya que cada sonrisa y cada ceño fruncido se convierte en un arma mediante para los espectadores del estudio, cautivos y sedientos de sangre. Este señor disco Inferno ganó una miniguerra comercial con Colombia en solamente 10 horas, justamente después de haber publicado una imagen que lo mostraba como un jefe de la mafia al estilo de Al Capone, con un traje de raya diplomática y un sombrero fedora, de pie junto a un cartel que decía Fafo, que significa, ¿no? Jode y entérate, ¿no? O así, si entre más estás jodiendo, más vas a tener el resultado. Así que, ¿ganará acaso esta guerra de poderes en Ucrania en 24 horas? Lo siento. En 100 días, lo siento. Tal vez más. Y si no resuelve esta guerra pronto, casi de inmediato, voy a imponer aranceles masivos a Rusia, impuestos masivos y también grandes sanciones. ¿Por qué? Bueno, porque ya sabes, amo al pueblo ruso. Se ha jactado de que Estados Unidos tiene la mayor cantidad de petróleo y gas, y no es así, que va a utilizarlo y que pedirá a Arabia Saudita y a la OPEP que bajen los precios de petróleo. Y ellos le van a decir que no. Bueno, porque sí, el precio del petróleo bajará, la guerra en Ucrania terminará inmediatamente. Definitivamente no es el caso de que causa y efecto. Van a implementar los mayores recortes a los impuestos en la historia de Estados Unidos. Estados Unidos puede asegurar el suministro del gas natural licuado a Europa, por supuesto, con un enorme margen de beneficio. Estados Unidos no necesita Canadá para fabricar automóviles, y además del petróleo y el gas canadiense. No, es otra mentira. Las enormes reservas de petróleo y gas de Estados Unidos le permiten convertirse en una superpotencia manufacturera y en la capital mundial de la inteligencia artificial y las criptodivisas, decía. Y así, en medio de todo este ruido y de la furia que está el hecho de que Estados Unidos puede contar con un flujo constante de gas para sus necesidades internas, pero esto se vuelve problemático cuando se trata de exportaciones, porque de ahí la obsesión por la expropiación, como si fuese un auténtico imperio de saqueo. Estados Unidos lo que necesita urgentemente son reservas iraquíes, sirias, venezolanas, mexicanas, iraquíes y rusas, porque incluso si la exportara con cuidado, no hay suficientes instalaciones de licuefacción en Estados Unidos para abastecer a la Unión Europea. Y es por esto que Europa sigue dependiendo en gran medida de gas natural licuado de Rusia y de otras fuentes, desde el sabotaje al Nord Stream, ¿no? Amigos, y así esa satisfacción llega en una reacción en cadena, porque si la pista de baile está en plena efervescencia para entrar en el verdadero ritmo disco inferno, podemos centrarnos en los 3 principales desafíos que representa Trump 2.0. Una es la guerra tecnológica contra China, la guerra geoeconómica contra la mayoría global
y la guerra por poderes con Ucrania. Así, la interrupción de la startup tecnológica china DeepSeek con sede en Hangzhou en un escenario mundial fue algo histórico, diezmando instantáneamente esta fallida estrategia estadounidense de patio pequeño y cerca alta para aplastar los avances tecnológicos de China. DeepSeek debería de ser considerado como el mayor caballo negro en el campo de los modelos de lenguaje de código abierto, identificado ahora desde Yakarta hasta Wall Street y Silicon Valley como el arma secreta potencial de Pekín en esta guerra de la inteligencia artificial con Estados Unidos. Incluso este señor Disco Inferno se vio obligado a admitir que el avance de DeepSeek fue una llamada de atención. Y así que viene el centro de la cuestión, encontramos dos modelos en conflicto: el hipercapitalismo neoliberal contra socialismo meritocrático. Sí, el director de DeepSeek, Liang Wenfeng, es un apasionado de la tecnología y su nombre de pila es Wenfeng, significa vanguardia de la cultura. Uno de los significados de su apellido, Liang, es puente. Por esto, se le puede considerar en China como el señor puente hacia la vanguardia de la cultura. Y es ahí donde el señor puente, en una excelente entrevista en chino, utiliza el traductor automático. Él hizo un espectacular Sun Tzu entre las sanciones estadounidenses por exportación de las unidades de procesamiento gráfico, las GPUs avanzadas, especialmente chips avanzados de Nvidia. Y además, grandes empresas de tecnología china no pueden competir con el poder financiero de las grandes tecnológicas estadounidenses. Así que la respuesta fue desarrollar modelos grandes, potentes, LLM y rentables, sin acceso a literalmente cientos de miles de chips Nvidia H100. DeepSeek afirmaba que había utilizado solamente 2048 Nvidia H800, solo $5.6 millones de inversión para entrenar su modelo con 671 mil millones, que son parámetros. Esto es una fracción bastante pequeña de lo que utilizó OpenAI y Google, que habían gastado para poder entrenar a sus mismos modelos de un tamaño y desempeño similar. Todo se desarrolló localmente a través de decenas de doctores de las mejores universidades de China y no de expertos de la Ivy League estadounidense. En pocas palabras, DeepSeek es una empresa LLM 100% china que fue capaz de crear estos modelos de código abierto y de una aplicación descargable gratuita para la que usa cualquier consumidor. Y es lo mismo que está destruyendo el actual modelo de negocio de la inteligencia artificial hipercapitalista neoliberal impulsado por Estados Unidos. Ojo, amigos, porque una parte de la cual podemos decirlo así, ¿no? Microsoft le da una bofetada con guante blanco a ¿cómo se le dice? OpenAI, ¿no? Que ya de alguna manera como que lo querían empezar a dejar en el olvido, porque ya nos venimos acá porque van a invertir y porque ustedes no tienen la capacidad para lo que traemos, ¿no? Sí los vamos a seguir usando, sí ustedes tienen aquí cierta posición con OpenAI, pero esta otra situación, como a ustedes, si el contrato dice que si necesitas más y ustedes no me pueden ofrecer la misma cantidad de dinero para estos nuevos centros, podemos ver otras cosas, ¿no? Que era lo que era este proyecto Stargate. Y Microsoft dice, oye, ¿cómo? Casi los iban a dejar. Bueno, adivinen qué hizo Microsoft. Acaba de subir a sus servidores Azure DeepSeek. Código abierto, gratuito, ahora seguro porque está en sus servidores, digo seguro, ¿no? En sus servidores, gratuito. ¿Se van dando cuenta cómo esto está quebrando todo este business? Y así las reglas del juego se están reescribiendo. Y de hecho, ¿cuál es entonces la respuesta estadounidense? Es previsible. Una llamada más a las sanciones, que al mismo tiempo, y es lo que ahorita acaba de decir Donald Trump, vamos a empezar porque no han hecho lo suficiente los chinos y este día sábado, al igual que con México y con Canadá, nos los vamos a torcer con 10% de aranceles. DeepSeek se vio obligado a suspender los nuevos registros porque también había sufrido un ciberataque masivo. ¿Qué precio a pagar por destripar la enorme suma de $1 billón de los tecnofeudalistas reunidos en la bolsa de Nueva York? Perdieron que fue 1.4 billones de dólares. Por supuesto, el señor Disco Inferno apoya la mercantilización de todos los datos en lugar de la gratuidad de los mismos para todos. Justo antes de este shock de DeepSeek había conseguido en teoría hasta $1 billón de los sauditas, incluidos en gran medida inversiones para desarrollar inteligencia artificial y centros de datos en los Estados Unidos.
¿no? Ahí ya estaba, decían los sauditas, te vamos a dar 600 mil millones, decía Trump. No, nos tienen que dar $1 billón. Así, por supuesto. El nuevo juego apenas está comenzando. Stargate, que es la empresa conjunta de OpenAI, SoftBank de Japón, también muy promocionada por Trump, planea gastar al menos $100 mil millones en infraestructura de inteligencia artificial en Estados Unidos, y al mismo tiempo XAI de Elon Musk está ampliando enormemente su supercomputadora Colossus para que contenga más de 1 millón de GPUs para poder ayudar a entrenar modelos de inteligencia artificial, que es Grok. Así que ahora, en cuanto a la guerra contra la mayoría global, este inestimable profesor Michael Hudson es categórico. En su ensayo de la lectura obligada explica curiosamente que cuando Donald Trump prometió a sus votantes de Estados Unidos que se debería ser el ganador en cualquier acuerdo comercial o financiero internacional, estaba declarando una guerra económica al resto del planeta. La principal conclusión que hace este Michael Hudson dice que si las naciones del sur global lo que quieren es salvar su economía, de verse hundir en la austeridad, la inflación de precios, el desempleo y el caos social, van a tener que suspender los pagos de las deudas externas denominadas en dólares. Imaginen esto. En los 80, ante todo el quiebre latinoamericano que había, precisamente porque ellos con todo esto que habían hecho con la Operación Cóndor y haber puesto personajes de dictaduras, ¿no? Todo lo que pasó en Chile, en Argentina, en Brasil, etcétera, ¿no? Era pues el Fondo Monetario Internacional prestó hasta el nivel que qué pasó, así como con los Kirchner, con ¿cómo se llamaba los anteriores presidentes, los anteriores 3 presidentes de Argentina, ¿no? ¿Y qué pasa? Me están prestando. Mira, y estás despilfarrando y gastando y demás, y al final, ¿en dónde te encuentras? En una trampa de la deuda. Vean acá. Se quiso en ese momento, en los 80s, decir, ok, debo no niego, pago no tengo. Y era que todos se juntaran para que le dijeran a Estados Unidos, maestro, no podemos pagar, ¿no? Y esto que tú hiciste estuvo mal, porque se supone que el Fondo Monetario Internacional nos debió de haber avisado que nos estábamos sobreendeudando, ¿no? Y no, nos doblaron en México, no se pudo hacer la alianza, y al final vino el consenso de Washington. Y ya, ustedes conocen toda esa historia. Ahora, ¿qué se quiere? Mira, es un trabajo en proceso. Las circunstancias están obligando al mundo a romper con el orden financiero centrado en Estados Unidos. El tipo de cambio del dólar estadounidense se está disparando en el corto plazo como resultado del bloqueo de las importaciones por parte de Trump con aranceles y sanciones comerciales. Este cambio en el tipo de cambio va a presionar a los países extranjeros que tienen deudas en dólares de la misma manera que se presionará a México y Canadá para protegerse, y deben de suspender el servicio de la deuda en dólares. Ojo con esto, amigos, quizás esto deberían ya de empezar a ver en México. Despierta Claudia, como dice Simon Pirix por ahí, y el señor Disco Inferno puede tener serios problemas por delante. El teatro político de Donald Trump, Estados Unidos primero, que le permitió ser elegido, puede ser que su banda sea derrocada cuando se reconozcan y reemplacen las contradicciones y las consecuencias de su filosofía operativa. Su política arancelaria lo que va a hacer es acelerar la inflación de precios en Estados Unidos, y lo que será aún más fatal, va a provocar el caos en los mercados financieros de Estados Unidos y en el extranjero. Las cadenas de suministro se van a ver alteradas, y lo que va a interrumpir así las exportaciones de Estados Unidos de todo tipo de productos, desde aviones hasta tecnología de la información. Otros países se van a ver obligados a hacer que sus economías ya no dependan de las exportaciones estadounidenses o de crédito en dólares. El profesor Hudson ha señalado que Donald Trump piensa que la economía estadounidense es como un agujero negro cósmico, es decir, un centro de gravedad capaz de atraer a todo el dinero y el excedente económico del mundo hacia sí mismo. Y ese es el objetivo explícito de America First. Eso es lo que hace que el programa de Trump sea una declaración de guerra económica contra el resto del planeta. Ya no existe promesa de que el orden económico patrocinado por la diplomacia de Estados Unidos va a hacer que otros países prosperen. Las ganancias del comercio y la inversión extranjera deberán de enviarse a Estados Unidos y concentrarse ahí. Y así, la Unión Europea, el norte global
es aún más vulnerable al America First. Davos llegó y se fue con un mero parpadeo de la pantalla, aparte de algún banquero estadounidense que se jactaba de un pesimismo máximo en Europa, vinculado a ese tsunami arancelario de Trump que va a venir, y la directora del Banco Central Europeo, Christine, miren mi nueva bufanda de Hermes Lagarde, preguntándose si no era pesimista decir que Europa se va a enfrentar a una crisis existencial. Obviamente, se va a desbaratar la Unión Europea. Cuando se acabe el proyecto Ucrania, amigos, se verá la ruina Alemania. Se cae la economía alemana. Adiós, Unión Europea. Y así, esta balanza comercial entre Estados Unidos y Unión Europea asciende a 1.5 billones de euros al año, incluidos flujos masivos de inversiones atlantistas. Pero lo que realmente va a importar en este caos financiero a los distintos países de la Unión Europea, especialmente en los dos primeros, Alemania y Francia, cuya vía dolorosa se prolongará hasta el infinito en lo que respecta al costo de endeudamiento impulsado por recortes a los impuestos en Estados Unidos. Y así, ¿qué va a pasar? Escuché a alguien decir, ardiendo, ardiendo, quema a esa madre. Ahora vamos al frente de Forever Wars, o las guerras perpetuas. Y es que el señor Disco Inferno, haciéndose pasar por un humanitario ante la cámara que no deja de disparar, ha pedido a sus vasallos, Jordania y Egipto, que se conviertan de facto en cómplices de la limpieza étnica, absorbiendo 1.5 millones de personas. Y el artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra prohíbe explícitamente traslados forzosos de personas protegidas fuera de un territorio ocupado o hacia él, ¿no? Y así, transformación de la eliminación masiva en una oportunidad inmobiliaria. Esto es inaudito lo que van a hacer. Y es que en una ubicación fenomenal se va a realizar este paralelo a un enérgico cortejo a los saudíes, que después Mohammed bin Salman, el Riad, prometería la semana pasada invertir 600 mil millones de dólares y hasta un posible billón de dólares en Estados Unidos. La postura oficial saudita se centrará en la necesidad de inversiones estratégicas para poder estabilizar estos flujos de ingreso a largo plazo, por no hablar de consolidar el gasto desmedido de todos estos sistemas de armas fabricados en Estados Unidos. Puede decirse que se trata de un ejemplo geopolítico clásico de fusión de poder de capital con la estrategia del caos. Y así, decirle a Riad o Arabia Saudita cómo bailar es una cosa, pero atraer el oso ruso a la pista de baile es algo completamente diferente. Como lo ha demostrado brillantemente el historiador francés Emmanuel Todd, donde dice, la tarea de Donald Trump será gestionar la derrota de Estados Unidos frente a Rusia, y esa es la decisión más difícil de la historia. El anatema supremo de Trump es ser visto como un perdedor, porque de modo que solamente hay dos opciones viables. Número uno sería ponerle fin a la guerra sin ponerle fin realmente, sino posponiéndolo hasta el final de la década, robando una victoria rusa de facto mediante una propaganda masiva y una gigantesca campaña de relaciones públicas. O dos, seguro utilizando Kiev como arma, especialmente a través de los vasallos de la OTAN, mientras que se hacen pasar por un pacificador que no va a poder cumplir sus promesas por culpa de Rusia. Y esa va a ser una variante tóxica de la actual guerra hasta el último ucraniano. Este tipo de artimañas no se aceptarán en Moscú. Putin y el Consejo de Seguridad han dejado muy en claro cuándo son las condiciones para que verdaderamente se ponga fin a la guerra, no una pausa para el rearme de la OTAN. Y así, este plan de 100 días, auténtico o no, para un posible acuerdo que ha estado circulando ante las cámaras de eco de Washington, Londres y Kiev, toca algunas probabilidades, pero ha llamado el teléfono entre Putin y Trump en las próximas 2 semanas aproximadamente es lo que se quiere. Es una posible reunión bilateral o trilateral donde quizás con el actor ucraniano, bastante improbable que sea, pero puede ser. Y hasta mediados de marzo puede ser. Inicien negociaciones sobre los principales parámetros. Un posible alto al fuego para la Pascua, una conferencia internacional de paz para finales de abril, mediada también por Estados Unidos, China, algunos países miembros de la Unión Europea y algunos de Sur Global.
elecciones presidenciales en Ucrania también para finales de agosto es lo que se buscaría. Así que los parámetros claves serían que Ucrania sea un estado neutral, no miembro de la OTAN, que sea miembro de la Unión Europea para el año 2030. Ucrania no reduzca el tamaño de su ejército, que no reconozca oficialmente la soberanía rusa sobre territorios conquistados. Algunas sanciones contra Rusia se levantarán inmediatamente después de esta conclusión de un acuerdo de paz. Otras serían en el transcurso de 3 años, dependiendo del cumplimiento de Rusia, que se levanten todas las restricciones a las importaciones de energía rusa a la Unión Europea. Y por último, pero no menos importante, la espinosa cuestión de un contingente europeo de mantenimiento de paz. Y así, la CIA está alimentando a Trump con todo tipo de información errónea, sobre todo desde la situación real en el campo de batalla hasta el estado de la economía de Rusia. En la actualidad, los rusos están observando toda esta grandilocuencia sin apenas sonreír. Dmitry Peskov dijo, mira, Moscú todavía no ha recibido noticias de Washington sobre un posible contacto entre Trump y Putin. La disposición para una reunión sigue vigente. Y así, hasta ahora es un juego totalmente vacío, donde tal vez Donald Trump en secreto esté prácticamente su tiro maestro. La presión estaba aumentando, subiendo hasta la cima. Todos se pusieron fuertes y entonces cuando se encendió mi chispa, ¿no? Es la canción. Es hora de ir a la pista de baile, ¿no? Y así puede resultar en que la chispa realmente caliente no la detone el señor Disco Inferno, sino su compañero de baile, Vladimir Putin, ¿no? Ahí está Pepe Escobar. Ustedes que ven en todo esto, amigos, la verdad es que, híjole, lo que se viene para Estados Unidos es increíble. Esto que pasó incluso allá, ¿no? En esta situación de lo del día de ayer, ya no me alcanzó ahorita. Quizá lo veamos si no sale algo más importante, lo del helicóptero. Que esto, ustedes vieron el video. A mí no me pareció algo, pues, como un accidente, ¿no? ¿Qué está pasando? Acuérdense lo que pasó fuera de la Torre Trump con este tipo en el Cybertruck. Hay cosas muy importantes y esto puede ser para que no se acabe la intervención en Ucrania. Voy a dejarlo hasta acá. Muchas gracias a todos por haber estado presentes en este video programa. Gracias por sus comentarios. Gracias por haber estado presente y a todos los que me apoyaron con un super chat, un super sticker. A los miembros del canal por apoyarme. A mis mecenas de Patreon se los agradezco de todo corazón. Para la Gran Humana MX se despide Pablo. Cuídense mucho, pórtense bien. Nos vemos hasta el próximo video programa. Compartan en sus redes sociales, pongan un pulgar para arriba, suscríbanse y si me ves en diferido y quieres apoyarme, hay un corazoncito acá abajo con el cual me puedes apoyar. Nos vemos. Pórtense bien. Hasta la próxima.